La verdadera fuerza nunca se ha encontrado en los gritos, nunca se ha sustentado con el estruendo de gestos exaltados, ni con el eco de palabras lanzadas como flechas hacia otros. El mundo moderno nos ha enseñado a confundir poder con histeria, presencia con ruido, autoridad con aparente dominio. Pero desde la antigüedad, incluso antes de que el hombre erigiera templos o tallara símbolos de culto, ha existido un conocimiento silencioso que ha perdurado a lo largo de generaciones. El verdadero poder, aquel que no necesita anuncio, nace de la calma. Edgar Cayce, llamado por muchos el profeta durmiente, comprendió este secreto visceralmente. En sus lecturas, cuando entraba en trance para buscar respuestas más allá de los límites del pensamiento ordinario, repetía la misma clave: es en el silencio interior donde el alma encuentra la verdadera presencia, y es en este encuentro que todo ser humano descubre una fuerza que el mundo exterior jamás podría otorgar. Cierre los ojos un momento e imagine una sala llena de voces en pugna, cada una más fuerte que la anterior. El aire es denso, la tensión es palpable. La gente se inquieta, intentando dominar el espacio con movimientos bruscos, expresiones exageradas y discursos encendidos. Ahora, imagine que en esa misma sala hay una sola persona, quieta, tranquila, respirando lenta y profundamente, observando todo con calma, sin necesidad de intervenir de inmediato. ¿Quién atrae más la atención? ¿Quién inquieta a los demás? La paradoja es clara. La calma, en lugar de confundirse con debilidad, se convierte en una presencia inquietante, porque en su interior reside algo que escapa a nuestro control ordinario. Lo impredecible, lo inmanejable, lo que no se puede acallar por el flujo del ruido, intimida más que cualquier despliegue de fuerza. Cayce enseñó que cuando reaccionamos con nerviosismo o ansiedad, nos volvemos predecibles. Una mente inquieta, llena de respuestas inquietas, apresuradas y defensivas, envía a los demás el mensaje de que puede ser descifrada, utilizada y controlada. Es como una puerta abierta que invita a cualquiera a entrar. Pero una mente tranquila, una respiración controlada y una mirada serena, esto es desconcertante. Es como un muro invisible ante el cual otros dudan, sin saber cómo superarlo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la serenidad es tan perturbadora? ¿Por qué, frente a alguien que no reacciona a nuestro impulso provocador, sentimos una incomodidad casi insoportable crecer dentro de nosotros? Es porque esta calma revela una maestría que no se aprende en manuales de retórica ni en técnicas de persuasión. Es una autoridad que no se puede fingir por mucho tiempo, porque no está en el gesto, sino en la esencia. La ciencia moderna, sin darse cuenta, confirma lo que los antiguos ya sabían. Cuando cultivamos estados de profunda calma, el cerebro comienza a remodelarse. La corteza prefrontal, la región responsable de la claridad, la lógica y la toma de decisiones, se fortalece, se densifica y crea nuevas conexiones. Al mismo tiempo, la amígdala, esa pequeña estructura que desencadena el miedo, se alarma, se encoge, pierde reactividad y deja de controlar nuestras vidas con sus detonantes automáticos. Es casi como si la naturaleza ofreciera una oportunidad para la evolución dentro de la propia biología. Cuanto más cultivamos la calma, más nos convertimos en dueños de nosotros mismos. Pero Cayce añadiría algo que va más allá de la explicación científica. Diría que cuando el espíritu encuentra la calma, no solo el cerebro se transforma, sino todo el campo energético del ser. El cuerpo físico responde, sí, pero el alma irradia otra vibración. Y esta vibración es percibida por todos a nuestro alrededor, aunque sea inconscientemente. Quienes entran en contacto con una presencia verdaderamente tranquila, sienten aflorar su propia inquietud, porque la serenidad del otro es como un espejo que revela la agitación interior que intentamos ocultar. Y es en este punto que la calma se convierte en un poder. No solo nos protege, sino que influye en el entorno, transformando la energía de todo un espacio. Ahora pregúntate, ¿en cuántas situaciones de tu vida has malgastado energía intentando aparentar fortaleza en lugar de cultivarla? ¿En cuántas conversaciones te ha traicionado la ansiedad? ¿En cuántos momentos has hablado más de lo debido, simplemente para evitar que el silencio revelara tu inseguridad? Si, en cambio,
hubieras mantenido la calma, respirando con calma, observando antes de reaccionar, no habría sido diferente el resultado. ¿Qué habría pasado si, en ese momento, hubiera sido la presencia desconcertante en lugar de quien sobreexplica? Edgar Cayce describió la vida como un campo de pruebas espiritual, donde cada emoción es a la vez un desafío y una oportunidad. El nerviosismo es la puerta abierta a la manipulación. La calma es la llave que nos libera de la esclavitud de lo externo. Es en este contraste que percibimos la diferencia entre la aparente fuerza y la verdadera autoridad. La primera depende de ganar la atención de los demás. La segunda surge de la certeza interior de que no hay nada que demostrar. Hay algo casi místico en este proceso. Al bajar los hombros, respirar más despacio y entregarte al momento presente, no solo estás practicando una técnica de relajación, en realidad te estás recordando a ti mismo que eres más que cuerpo y más que mente. Estás accediendo a la chispa del espíritu que Cayce mencionaba con tanta frecuencia en sus lecturas, la parte inmortal que observa la experiencia humana sin confundirse con ella. Es esta chispa la que, al reconocerla, nos otorga calma, porque quienes se saben eternos no se apresuran. Quienes comprenden que hay un propósito más allá del momento, no se dejan arrastrar por el caos del momento. Aún así, la práctica requiere disciplina. La calma no es un don repentino, es un proceso diario. Los estudios demuestran que 8 semanas de ejercicios de calma consciente pueden alterar la estructura neuronal, pero Cayce diría que el trabajo va más allá del tiempo medido en días. Es un cultivo de por vida, una alineación constante entre lo humano y lo divino que llevamos dentro. No se trata solo de mejorar la memoria o acelerar las reacciones, se trata de convertirnos en otra persona. Ahora mismo, donde quiera que estés, prueba este experimento. Inhala suavemente contando hasta 4. Mantén la respiración un momento, contando hasta 7. Exhala contando hasta 8. Como si liberaras no solo el aire, sino también el peso que cargas en silencio. Repite esto 3 veces. Observa cómo responde tu cuerpo. Observa cómo tus pensamientos ya no corren con la misma prisa. Esto es solo una semilla. Imagina lo que sucede cuando, día tras día, decides sembrar este tipo de respiración en tu vida diaria. Con este simple gesto, comienza el viaje hacia el poder silencioso. No hay necesidad de ostentar símbolos de estatus, ni de luchar por un espacio en medio del ruido. La presencia surge de la calma, y la calma se cultiva paso a paso, respiración a respiración. Edgar Cayce insistió en que todo en el universo obedece a leyes invisibles, una de las cuales es la correspondencia. Lo que cultivamos en nuestro interior se refleja en lo que atraemos. Quienes cultivan la calma se convierten en imanes de respeto. Quienes cultivan la ansiedad solo atraen confusión. Pero, ¿estamos listos para asumir esta responsabilidad? ¿Será que al abrazar la calma como un poder, también nos convertimos en guardianes de algo mayor? Cayce siempre nos recordaba que todo don implica un deber. La verdadera serenidad no se usa para manipular, sino para servir. No nos convierte en amos de los demás, sino en guías silenciosos que, con su mera presencia, recuerdan al mundo que existe una alternativa al caos. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas personas, al entrar en una habitación, parecen cambiar el ambiente? No necesitan decir nada. El ambiente se despeja, el bullicio se calma, las conversaciones se calman. No es carisma superficial, sino energía. Es una calma que se impone como un campo magnético. Todos nos hemos topado con alguien así. La pregunta es, ¿por qué no ser esa persona? ¿Qué te impide irradiar esa misma presencia? Edgar Cayce creía que cada alma lleva en sí la chispa divina, y que el mayor propósito de la vida humana es permitir que esta chispa brille sin obstáculos. El ruido, la ansiedad, la prisa, todos estos son velos que oscurecen la luz. La calma, en cambio, es el gesto de descorrer estos velos. Cuando elegimos la serenidad, en realidad, elegimos la verdad de nuestra propia esencia. Sin embargo, no se equivoquen, esta elección es desafiante porque va a contracorriente del mundo moderno.
Vivimos en una sociedad que premia el exceso, que aplaude los gritos, que idolatra la prisa. Al optar por la calma, se convierten en una contradicción viviente, un recordatorio incómodo de que hay otro camino, y esto inevitablemente provoca reacciones. Habrá quienes intenten provocar una respuesta emocional en ustedes, simplemente para validar su propia inquietud. Habrá quienes confundan su serenidad con debilidad y busquen ponerla a prueba. Aquí es donde se manifiesta el verdadero aprendizaje, mantenerse firmes, incluso cuando todo a su alrededor exige una reacción. ¿Estás dispuesto a mantener este poder? ¿Estás listo para darte cuenta de que al mantener la calma, no solo te proteges, sino que también influyes silenciosamente en quienes te rodean? ¿Estás preparado para aceptar que tu calma puede ser el detonante que despierta inquietud en los demás y aún así mantenerte firme? Este es el llamado de Kaise, comprender que la serenidad no es solo para nosotros, sino para todos los que se acercan. Así comienza el viaje, un viaje que busca transformar el mundo no a través del ruido, sino a través del silencio, que no necesita la mirada ajena para confirmarse, porque ya lleva dentro la confirmación eterna. Un viaje en el que cada respiración consciente, cada decisión de no reaccionar, cada segundo de serenidad, se suma como un ladrillo invisible a una fortaleza interior que nadie puede derribar. Y a medida que esta fortaleza crece, empezamos a notar que algo en nuestro interior cambia. Ya no nos dejamos influenciar tan fácilmente por las opiniones ajenas. Ya no sentimos la misma necesidad de demostrar nuestros puntos de vista con argumentos sin sentido. Ya no malgastamos tanta energía en situaciones que, en última instancia, escapan a nuestro control. Empezamos a vivir con más ligereza, y es de esta ligereza de donde surge el verdadero peso de la presencia. Ya has dado el primer paso. Ahora sabes que el poder no reside en gritar, sino en el silencio. Que la fuerza no reside en el nerviosismo, sino en la calma. Que la verdadera autoridad no se exhibe, sino que se percibe. Respira hondo una última vez y siente, algo ya ha cambiado. Y es solo el principio, porque si el aliento de vida guarda secretos, el siguiente paso será aprender a usarlo como arma espiritual. Y cuando este conocimiento se despliegue ante ti, nada volverá a ser igual. La respiración es lo primero que recibimos al nacer y lo último que dejamos al partir. Sin embargo, casi nadie la experimenta conscientemente. Edgar Cayce afirmó que la respiración es la conexión invisible entre el cuerpo y el alma, y que comprender el ritmo de la propia respiración es como aprender a descifrar el código secreto de la vida. Sin embargo, pasamos la mayor parte del día respirando superficialmente, apresuradamente y con dificultad, como si huyéramos de algo o intentáramos sobrevivir a una amenaza constante. Quizás esta sea la metáfora más acertada de nuestra existencia moderna, un estado perpetuo de huida, incluso cuando nada nos persigue. Detente un momento y obsérvate ahora mismo. ¿Cuántas veces hoy te has detenido a sentir cómo entra y sale la respiración? ¿Cuántas veces has permitido que respirar sea más que un acto automático? Este descuido parece pequeño, pero es precisamente lo que nos mantiene atrapados en una vida ansiosa. El mundo nos impulsa a correr, a competir, a demostrar nuestro valor. Respiramos como soldados en el campo de batalla, siempre jadeantes, siempre listos para reaccionar y nunca verdaderamente presentes. Cayce afirmó que este hábito no es solo físico, es espiritual. Cuando respiramos mal, negamos al espíritu la oportunidad de manifestarse plenamente. Pero hay una clave, un secreto oculto en gestos sencillos que han atravesado siglos y culturas. El mismo patrón de respiración que usaban los monjes budistas en las montañas de Oriente, lo practicaban los samuráis en Japón y los soldados entrenados en operaciones especiales en Occidente. ¿Qué podían tener en común monjes y guerreros separados por océanos y siglos? ¿Qué descubrieron que nosotros hemos olvidado? La respuesta está en el control de la respiración. Inhala en 4 tiempos, retén en 7, exhala en 8. Este ritmo, aparentemente banal, es capaz de alterar la química de todo el cuerpo en segundos. Imagínate en una reunión de trabajo, el ambiente es tenso, alguien te provoca con preguntas agresivas y todos te miran con atención, esperando una respuesta inmediata.
La tendencia automática sería acelerar, justificarte y reaccionar. Pero recuerdas el secreto. Inhalas contando hasta 4, aguantas contando hasta 7 y exhalas contando hasta 8. Mientras otros esperan con impaciencia, reorganizas todo tu sistema nervioso. Tu corazón se calma, tu mente se aclara y tu voz, cuando emerge, no es apresurada, sino firme y mesurada. De repente, la situación cambia. Quienes intentaban controlar la situación se dan cuenta de que ya no tienen acceso a tu energía. Sin fanfarrias, te has convertido en el centro silencioso de la escena. Kaizen decía que el cuerpo es un instrumento del alma y que, así como un músico necesita afinar su instrumento antes de tocar, nosotros también necesitamos aprender a afinar nuestra respiración para que el alma pueda expresarse. Y afinar no se logra con grandes gestos, sino en la vida cotidiana. Es al cruzar una calle transitada, al enfrentar una larga fila, al afrontar las simples frustraciones de la vida diaria, que tenemos la oportunidad de elegir respirar conscientemente. Cada una de estas situaciones, si se vive con atención a la respiración, se convierte en una práctica espiritual. Hay informes de personas que transformaron sus vidas tan solo con este cambio. Un empresario, en medio del colapso de su empresa, descubrió que respirando con control antes de cada reunión, podía tomar decisiones más claras y evitar arrebatos emocionales que solo empeoraban su situación. Una madre con exceso de trabajo notó que, al practicar este patrón de respiración en momentos de estrés con sus hijos, el ambiente en su hogar cambiaba sin tener que alzar la voz. Un estudiante ansioso ante los exámenes descubrió que podía reducir los temblores en las manos y los bloqueos mentales en minutos simplemente respirando con este patrón. Esto no es teoría, sino una experiencia vivida, accesible para cualquiera que acepte el reto de la práctica. Pero hay algo aún más profundo. Cuando respiramos conscientemente, enviamos a nuestro cerebro un mensaje ancestral. Estamos a salvo. Nuestro cuerpo, programado durante milenios para reaccionar ante el peligro, interpreta la respiración tranquila como una señal inequívoca de que no hay amenaza. Y al creer esto, libera recursos que normalmente estarían estancados en modo supervivencia. Es en este punto que la respiración deja de ser solo una herramienta biológica y se convierte en un arma espiritual. Porque cuando logras mantener la calma ante el caos, no solo sobrevives, trasciendes. Edgar Cayce relató en sus lecturas que muchas enfermedades físicas provenían de trastornos emocionales y mentales no resueltos, y que la respiración consciente era una de las maneras más sencillas de restablecer la armonía entre el cuerpo y el alma. Consideraba la respiración como un canal de energía vital, algo que los antiguos llamaban prana, chi o ruach, según la cultura. Esta respiración invisible, cuando se controla, purifica, reorganiza y sana. Por lo tanto, cada respiración consciente es más que oxígeno. También es una llamada al espíritu, un recordatorio de que no somos solo carne que reacciona al entorno, sino seres espirituales que experimentan la materia. Sin embargo, esta práctica conlleva una provocación. Si es tan simple, ¿por qué no la practicamos? ¿Por qué es tan difícil dedicar unos minutos al día a algo que puede transformar nuestras vidas por completo? La respuesta reside en el profundo hábito de perdernos en el ruido. Tememos al silencio porque en él nos encontramos con nosotros mismos. Y controlar la respiración abre espacio para este encuentro. ¿Será esto lo que nos asusta? ¿Será que no estamos huyendo tanto del estrés externo, sino más bien de mirar hacia adentro y enfrentarnos a nuestra propia esencia? En cualquier caso, la práctica requiere valentía. No la valentía de enfrentarse a multitudes o gritar más fuerte, sino la valentía de permanecer en silencio ante uno mismo. Cada vez que eliges respirar conscientemente, desafías el patrón que el mundo te ha impuesto. Cada vez que bajas el ritmo en medio del ajetreo colectivo, creas un espacio donde el espíritu puede hablar. Y en este espacio, como nos recordó Cayce, el alma encuentra lo que siempre ha buscado, la conexión con lo divino. Quizás el giro más inesperado de este viaje sea comprender que la respiración consciente no solo es una defensa contra el caos, sino también una creación de realidad.
Al respirar con calma, no solo controlas tu reacción, sino que también influyes en el entorno. ¿Has notado alguna vez cómo una persona tranquila infecta una habitación entera? Así como la ansiedad se propaga como un reguero de pólvora, la serenidad también se expande, solo que con mayor fuerza. Esto es lo que la ciencia llama contagio emocional, pero Kaize lo llamaría sintonización espiritual. Te conviertes en emisor de una frecuencia, y otros, voluntariamente o no, se adaptan a ella. Aquí es donde la práctica diaria resulta transformadora. No se trata de momentos especiales en templos o retiros, sino de estar presente en el supermercado, en el tráfico, en el trabajo, en casa. Cada respiración consciente es un acto revolucionario, porque desafía el ajetreo del mundo y afirma: no soy esclavo de mi entorno, soy el centro de mí mismo. Ahora imagina cómo cambiaría tu vida si cada desafío se afrontara no con ansiedad, sino con un respiro. Imagina discusiones que se disuelven antes de explotar, decisiones tomadas con claridad, en lugar de desesperación, días enteros vividos con la calma de quien sabe que nada externo puede robarle su esencia. Esto no es una promesa lejana, sino una elección posible, y puedes empezar ahora. Pero persiste una pregunta. ¿Puede el simple control de la respiración realmente llamarse poder? ¿O es solo una ilusión pasajera? La respuesta quizás reside en lo que Kaize siempre enfatizó. El verdadero poder no reside en el gesto en sí, sino en lo que revela. Respirar conscientemente no es solo respirar, es alinearse con el ritmo del universo. Es permitir que el microcosmos humano se sintonice con el macrocosmos divino. Y en esta alineación, lo que parecía pequeño se revela inmenso. ¿Has experimentado alguna vez lo que sucede cuando eliges la calma en medio de la tormenta? ¿Has visto cómo otros se desarman al no ver ninguna reacción a tu ataque? ¿Has sentido alguna vez la extrañeza en los ojos de quienes no entienden por qué no te dejas llevar por el juego emocional? Este es el comienzo del poder silencioso, y respirar es la clave que lo desbloquea. Y aquí surge un misterio aún mayor. Si la respiración es capaz de transformar nuestra biología, nuestra mente y nuestro entorno, ¿qué más podría estar a nuestro alcance que aún no hayamos explorado? ¿Qué más permanece latente en nuestro interior, esperando solo la disciplina de un simple gesto para revelarse? Quizás la respuesta resida en lo que ya afirmaban los antiguos estoicos y lo que Kaize confirmó en sus mensajes. Todo lo que está bajo nuestro control es cómo respondemos. El resto es solo un escenario. Así, cada respiración consciente es un acto de soberanía. Cada elección de calma es una declaración silenciosa de libertad. Y cada vez que practicas, construyes en ti no solo un hábito, sino una identidad. Dejas de ser rehén de las circunstancias y te conviertes en creador del ambiente en el que vives. Pero cuidado, este camino requiere perseverancia. Mucha gente empieza con entusiasmo, pero se rinde ante el primer obstáculo. La disciplina de la respiración no produce resultados inmediatos ni espectaculares. Se construye lentamente, casi invisiblemente, hasta que un día te das cuenta de que algo ha cambiado para siempre. Y ese día, ya no necesitas fingir calma, estás tranquilo. Y aquí llegamos al punto donde respirar no es solo una técnica, sino una iniciación. Es el primer paso de una escalera que conduce a un estado de ser completamente nuevo. Porque cuando aprendemos a controlar el aliento de la vida, nos damos cuenta de que podemos controlar mucho más. Pero esto se revelará en el siguiente paso, cuando descubramos que la verdadera autoridad no reside solo en el aire que entra y sale, sino en cómo respondemos al universo entero. Llega un momento en que la calma deja de ser un estado pasajero y comienza a transformarse en identidad. Edgar Cayce dijo que el alma, una vez que se reconoce en el espejo de la vida, ya no puede volver al olvido. Este es el umbral donde no practicamos la serenidad simplemente como ejercicio, sino que la vivimos como esencia. El cuerpo se adapta, la mente se somete y la energía circundante se reorganiza sin esfuerzo. Es en este punto que el poder silencioso se convierte en arte y el arte en destino. Pero, ¿qué significa realmente vivir la calma como esencia? Significa comprender que cada gesto,
cada elección e incluso cada silencio conlleva un campo invisible. Ya no se trata de actuar con calma, sino de ser la calma personificada, irradiando un magnetismo que se percibe incluso antes que las palabras. En esta etapa, la serenidad no es una defensa, sino un lenguaje. Es una forma de comunicación que trasciende lo racional y alcanza lo instintivo. ¿Alguna vez has sentido al acercarte a alguien una confianza inmediata, sin explicación lógica? ¿Has estado cerca de alguien cuya presencia te trajo paz, incluso sin intercambiar palabras? Este es el campo vibratorio de la calma en acción. Kaizen creía que esta energía no se limita al cuerpo físico, sino que se expande más allá de él, como las ondas en un lago. Cuando el alma está alineada, crea una atmósfera que los demás inevitablemente respiran. ¿Y si fuera posible aprender a ampliar este campo conscientemente? Muchos piensan que la serenidad es solo un recurso para situaciones de crisis, un remedio de emergencia. Pero, ¿y si fuera un estado creativo, capaz de moldear no solo las reacciones, sino también el futuro? Una mente tranquila ve posibilidades que una mente agitada ignora. Es como mirar el mismo escenario desde una perspectiva diferente. Donde antes solo había obstáculos, surgen alternativas. Donde antes había ruido, se revela un patrón oculto. Kaizen hablaba en sus lecturas de la mente como un proyector constante de imágenes, que moldea realidades sutiles que, tarde o temprano, se manifiestan en el mundo físico. Cuando estamos ansiosos, proyectamos caos. Cuando estamos tranquilos, proyectamos orden. La serenidad, por lo tanto, no es pasividad, es creación. Al permanecer inquebrantables nos convertimos en arquitectos invisibles de nuestro entorno, organizando lo que parecía disperso. ¿Pero no hay un peligro en tanto poder silencioso? El peligro, quizás, reside en la tentación de usarla para manipular. Y Kaizen advirtió, todo don conlleva una responsabilidad. El poder de la calma no fue otorgado para dominar, sino para guiar, para servir de faro en la oscuridad. Usarlo egoístamente crea una distorsión, y la energía que parecía luminosa se convierte en sombra. La verdadera serenidad es altruista. No busca la ventaja, sino el equilibrio. Esta es la delgada línea que separa al sabio del controlador, al guía del manipulador. En la vida cotidiana, sin embargo, este poder se manifiesta de maneras sencillas. Piense en una conversación familiar difícil, donde todos se alteran. El primero en decidir respirar, esperar y hablar despacio, se convierte en un ancla para los demás. Piense en un ambiente laboral tenso, donde las decisiones deben tomarse bajo presión. Quienes mantienen la mirada firme y la voz serena, se ganan la confianza del grupo, no por imposición, sino porque transmiten seguridad. La vida nos ofrece a diario laboratorios invisibles donde la calma se puede practicar y poner a prueba. ¿Alguna vez has reconocido estos laboratorios en tu propia vida? A menudo, la situación es tan común que no nos damos cuenta de su valor espiritual. El atasco es un entrenamiento para la paciencia. La larga fila es un entrenamiento para la respiración. Un desacuerdo con un ser querido es un entrenamiento para la escucha silenciosa. Si observamos con atención, toda nuestra vida es una escuela de serenidad, y cada dificultad, una lección oculta. El problema es que pasamos por estas lecciones como estudiantes distraídos, inconscientes de la oportunidad que tenemos ante nosotros. Pero algo sorprendente ocurre cuando empezamos a ver la vida de esta manera. Lo que antes era solo una irritación o un obstáculo se convierte en una fuente de crecimiento. De repente, cada situación es una prueba de fuego, y cada victoria sobre el impulso es un ladrillo más en la construcción de nuestra fortaleza interior. Y esta fortaleza, como dijo Kaizen, no es solo protección personal, es un templo, un lugar donde el espíritu puede morar sin distorsión. ¿Tenemos el coraje de ver toda nuestra vida como un campo de entrenamiento espiritual? Muchos se resisten porque asocian la espiritualidad con momentos especiales, rituales en templos o retiros alejados de la realidad cotidiana. Pero Kaizen insistió, lo sagrado reside en lo cotidiano. Nuestra respiración ante un insulto es tan espiritual como una oración silenciosa. Nuestra reacción ante una pérdida financiera
revela el alma tanto como el canto entonado en una ceremonia. No hay separación entre la vida espiritual y la vida práctica. Solo existe la conciencia o la inconsciencia. Y cuando esta conciencia despierta, surgen revelaciones inesperadas. Personas que antes nos irritaban se convierten en espejos, que nos muestran dónde aún necesitamos crecer. Situaciones que antes nos paralizaban se convierten en invitaciones a nuevas actitudes. Cada encuentro, cada desafío, cada silencio empieza a tener un significado oculto. Es como si la vida, antes caótica, comenzara a revelar una coreografía invisible, guiada por leyes que solo el espíritu puede percibir. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te sucede es casualidad o si hay un hilo de propósito detrás de cada detalle? Este hilo, según Kaize, es el alma misma en busca de su evolución. Y la calma es el estado que nos permite ver este hilo. Cuando estamos agitados, no vemos nada más allá de la superficie, pero cuando permanecemos serenos, podemos percibir que incluso los momentos de dolor esconden lecciones ocultas. Lo inesperado, lo misterioso, lo incómodo, todo forma parte de una trama mayor. Y es en este punto donde llega el punto de inflexión más impactante: comprender que la serenidad no nos hace indiferentes, sino más sensibles. La calma no nos distancia del mundo, sino que nos conecta con él más profundamente. Sentimos más, no menos, pero sentimos con claridad, no con confusión. Y esta claridad nos permite tomar decisiones que antes parecían imposibles. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería tu vida si cada decisión no la tomaras desde el miedo, sino desde la calma? Quizás esta sea la perspectiva única que nos ofrece Kaize. La calma no es solo autodefensa, sino también una brújula. Sirve no solo para resistir el caos, sino para guiarnos en el camino del espíritu. Cada vez que elegimos la serenidad, alineamos nuestras vidas con algo superior a nosotros mismos. Y esta alineación, aunque invisible, se refleja en todo, en el cuerpo, en las relaciones, en los caminos que se abren. La serenidad, por lo tanto, es una revolución silenciosa, y como toda revolución, es aterradora. Quienes viven en el ruido no comprenden a quienes viven en silencio. Quienes necesitan el conflicto no comprenden a quienes permanecen en paz. Así que no esperes aplausos inmediatos. Espera resistencia, asombro, incluso rechazo. Pero recuerda que esto es prueba de que vas por buen camino. Y aquí viene la pregunta final. ¿Estás dispuesto a ser esa contradicción viviente, la presencia tranquila que perturba el caos? Si la respuesta es sí, prepárate, porque el viaje se profundiza con cada decisión. Cada 3 pasos adelante, el universo te presentará un desafío inesperado, una invitación al desequilibrio, una oportunidad para demostrar tu fuerza. Pero cada vez que digas no al impulso y sí a la serenidad, algo en tu interior se volverá irreversible. Y en este proceso, descubrirás que la calma no es solo una virtud, sino un destino. Convertirte gradualmente en la presencia que reordena el mundo sin tener que alzar la voz. Edgar Cayce solía decir que la vida está llena de señales que casi siempre ignoramos. Son detalles sutiles, encuentros aparentemente fortuitos, coincidencias que descartamos como casualidad, pero que en realidad contienen el peso de mensajes ocultos. Cuando nos sumergimos en la verdadera calma, empezamos a percibir estas señales, como si se revelara una nueva capa de realidad. Y es en este punto que la narrativa de la vida adquiere tintes misteriosos, porque lo improbable empieza a manifestarse ante nuestros ojos. Lo curioso es que estos acontecimientos no llegan como milagros espectaculares, sino como pequeños giros en la vida cotidiana que, al observarlos con atención, nos llevan a una comprensión más amplia. Un hombre que practicaba la respiración consciente le contó una vez a Kaize una historia desconcertante. Estaba en un aeropuerto abarrotado, con retraso para un vuelo, rodeado de pasajeros irritados y empleados con prisas. Normalmente, se habría dejado llevar por los nervios, quejándose, acelerando y agravando aún más el caos. Pero ese día, decidió simplemente respirar, observar y mantener la calma. Fue entonces cuando un empleado, que no lo conocía, se le acercó y le preguntó si quería que lo reasignaran a otro vuelo prioritario, sin que él se lo pidiera.
Al preguntarle por qué, el empleado respondió: «No puedo explicarlo, pero sentí que eras el único aquí que no estaba nervioso. Pensé que merecías ser atendido primero». No fue casualidad, sino sintonía. La calma se convirtió en un campo magnético que atrajo una respuesta inesperada. Estos episodios son más comunes de lo que imaginamos. Una maestra, abrumada en su clase, contó que decidió practicar la respiración profunda al enfrentarse a un grupo de estudiantes revoltosos. En lugar de gritar, se sentó, cerró los ojos y respiró en silencio. Lo que parecía un gesto extraño dio lugar a algo inesperado. Los estudiantes se calmaron gradualmente, sin que nadie les diera órdenes. Cuando más tarde se les preguntó por qué se detuvieron, respondieron: «No sabíamos qué estaba pasando, pero sentimos que teníamos que parar». Este es el poder invisible que actúa cuando alguien decide no responder al caos con más caos, sino con serenidad. Un dato curioso refuerza este misterio. Estudios realizados en entornos corporativos han demostrado que cuando una persona en una posición de liderazgo mantiene la calma en situaciones de crisis, los niveles de estrés de todo el equipo disminuyen hasta en un 70%. No es solo psicológico, sino biológico. Los latidos del corazón tienden a sincronizarse, un fenómeno llamado acoplamiento fisiológico. Esto significa que el cuerpo de una persona tranquila influye literalmente en los cuerpos que la rodean, incluso sin palabras. Kaize interpretaría esto como evidencia de que el espíritu irradia energía más allá de la materia, moldeando lo invisible. ¿Qué pasaría si pudiéramos utilizar esto conscientemente en todas las situaciones? La historia de una madre joven es otro ejemplo. Su hijo pequeño sufría ataques de ansiedad nocturnos, despertándose gritando y llorando sin motivo aparente. Los médicos le recomendaron medicación, pero ella decidió probar otro enfoque. Al oír los llantos, no se precipitó presa del pánico, sino que se sentó junto a la cama, colocó la mano sobre el corazón del niño y comenzó a respirar lentamente en un ritmo de 4-7-8. Poco a poco, el hipo remitió. La respiración del niño se ajustó al ritmo de su madre y en cuestión de minutos se quedó dormido. Esto continuó durante semanas hasta que los ataques cesaron. El cuerpo del niño aprendió por imitación a seguir la calma que irradiaba el cuerpo de su madre. Lo que parecía improbable se convirtió en una cura. Historias como estas nos recuerdan que la serenidad es contagiosa, pero al mismo tiempo revelan una pregunta intrigante. Si la calma es capaz de transformar tanto un entorno, ¿por qué tan pocos la cultivan? Quizás porque es más fácil ceder a los impulsos, más rápido reaccionar con gritos, más inmediato buscar el control por la fuerza. El silencio, en cambio, exige confianza. Es un salto a lo desconocido, y este salto es aterrador porque no garantiza resultados inmediatos. Pero lo improbable se manifiesta precisamente cuando nos atrevemos a confiar. Kaize decía que confiar en la calma es como sembrar semillas invisibles. No se ve el crecimiento de inmediato, pero ocurre en lo profundo del espíritu. De repente, en un momento inesperado, se cosecha el fruto. Por eso, muchas personas reportan cambios radicales en sus vidas tras semanas de práctica, como si se hubiera desvelado un mecanismo secreto. Nada parece haber cambiado externamente, pero internamente algo se ha alineado y el mundo ha comenzado a responder de manera diferente. Un caso sorprendente registrado en estudios neurocientíficos demostró que monjes tibetanos, entrenados durante décadas en prácticas de serenidad, eran capaces de alterar su propia temperatura corporal simplemente respirando y concentrándose. Durante experimentos invernales envueltos en sábanas mojadas, lograron secarlas en pocos minutos mediante calor generado internamente. Lo imposible, ante la calma, se hizo realidad. Esto no difiere de lo que afirmaba Kaize, que la mente, en sintonía con el espíritu, es capaz de gobernar procesos fisiológicos que la ciencia aún lucha por comprender. ¿Qué pasaría si el mismo principio, en una escala más pequeña, estuviera disponible para todos nosotros? En cierto modo, ya lo es. Cuando respiramos conscientemente en una situación estresante, regulamos las hormonas,
Modificamos nuestro ritmo cardíaco y cambiamos los patrones eléctricos del cerebro. Puede que no sequemos las sábanas en el frío, pero podemos disolver los ataques de ansiedad, evitar arrebatos emocionales y redirigir el curso de todo un día. Lo improbable no tiene por qué ser espectacular, solo tiene que ser transformador. También hay relatos curiosos de personas que, tras cultivar una profunda serenidad, comenzaron a notar sincronicidades, encuentros extraños, coincidencias significativas, mensajes inesperados. Un hombre contó que durante una práctica de calma, pensó en alguien con quien no había hablado en años y minutos después recibió una llamada de esa persona. Una mujer contó que decidió respirar conscientemente cuando no estaba segura de mudarse y que ese mismo día encontró una oferta de trabajo en un periódico justo en el lugar que estaba considerando, como si el universo le hubiera respondido. Para algunos, esto es mera coincidencia. Para otros, es una prueba de que la calma abre canales de percepción que estaban obstruidos por la agitación. Kayse diría que estos eventos no son fruto de la casualidad, sino reflejo de la sintonía espiritual. Cuando el alma está en calma, escucha, y al escuchar, se da cuenta de que está en constante diálogo con algo superior. Esta escucha silenciosa es lo que nos permite reconocer lo improbable como una señal, no como un accidente. Y quizás este sea el mayor punto de inflexión del viaje. Comprender que la serenidad no solo organiza el caos interior, sino que también revela un orden oculto en el universo. Ahora, imagina si toda tu vida se guiara por esta escucha. Imagina despertar cada mañana y antes de abrir los ojos, respirar hondo, conectar con el silencio y permitir que tu primera decisión del día surja no del impulso, sino de la calma. Imagina cómo esto cambiaría tu forma de trabajar, hablar, amar y decidir. Pequeños gestos, decisiones invisibles, pero con efectos que se acumulan hasta transformar todo tu camino. No es difícil ver que vivimos en un mundo que necesita desesperadamente este cambio. La sobrecarga de información, el ruido constante y las reacciones rápidas han creado una sociedad de nerviosismo. Por lo tanto, la calma se ha convertido en un acto revolucionario. Quienes mantienen la serenidad no solo se protegen a sí mismos, sino que ofrecen al mundo un antídoto. Quizás por eso Kayse dijo que cada alma que elige la serenidad contribuye a la sanación colectiva, aunque sea en silencio. ¿Qué pasaría si esta curación comenzara contigo ahora? La historia de la humanidad está marcada por individuos que, en momentos de crisis, eligieron la calma en lugar de la violencia. Líderes espirituales que desarmaron a multitudes, no con armas, sino con silencio. Personas comunes que cambiaron el rumbo de sus familias simplemente al decidir no repetir patrones de gritos y furia. Lo improbable es que tú también puedas ser ese punto de inflexión. No necesitas un escenario ni multitudes, solo la valentía de guardar silencio cuando todos esperan ruido. Esta es la inmersión que exige la calma, sumergirnos no solo en nosotros mismos, sino en el mundo entero, llevando la serenidad como escudo y regalo. Y a medida que avanzamos en este camino, comenzamos a comprender que lo improbable no es la excepción, sino la regla, que la vida, vista desde la perspectiva de la serenidad, es mucho más misteriosa, conectada y sorprendente de lo que imaginábamos. Y si todo esto no fuera solo un ejercicio de autocontrol, sino una iniciación a una nueva forma de existir, la respuesta quizás esté en el siguiente paso, cuando descubramos que el cuerpo, cuando se alinea con esta serenidad, deja de ser solo un reflejo de la mente y se convierte en un mensajero del alma. Llega un punto en el camino donde la calma deja de ser una simple protección y se convierte en una responsabilidad. Edgar Cayce decía que quienes encuentran la serenidad no pueden guardársela para sí mismos, porque su presencia inevitablemente se convierte en un faro para los demás. No es una elección, es una consecuencia. Y es precisamente en este punto que el ritmo de vida se intensifica. Con cada paso adelante, el mundo parece poner a prueba esta nueva identidad. Lo que antes eran pequeños desafíos cotidianos, ahora se convierten en pruebas mayores, como si el universo,
reconociendo su nueva frecuencia. Quisiera confirmar si es real o solo un ensayo. Imagina entrar en una sala llena de discusiones acaloradas. La gente habla en voz alta, gesticula, intenta imponer sus opiniones. Notas que al cruzar la puerta, todas las miradas se dirigen a ti sin que digas nada. Es un momento de silencio que pesa mucho, y en él te das cuenta de que ya no eres solo un participante, sino el centro invisible de la situación. Esta experiencia puede parecer improbable, pero innumerables informes confirman que cuando la serenidad es constante, reorganiza inconscientemente al grupo. Es como si todos, sin saberlo, buscaran el ancla que falta. Y si no estás preparado, este peso puede convertirse en una carga. Pero aquí surge la tensión. ¿Estás dispuesto a asumir esta responsabilidad? La calma que antes era un logro personal ahora se mide por la mirada de los demás. Esperan de ti la respuesta que no encuentran en sí mismos. Y en ciertos momentos, esta expectativa se convierte en una prueba. Intentarán provocarte, presionarte y desestabilizarte. No por malicia consciente, sino porque tu serenidad amenaza la lógica del caos en el que viven. Es como si necesitaran demostrarse a sí mismos que nadie puede mantener la calma tanto tiempo. Cuando esto suceda, no será un desafío cualquiera, será un punto de inflexión. Un médico que seguía prácticas de respiración y calma, inspiradas en enseñanzas espirituales, compartió un ejemplo impactante. Se enfrentó a una cirugía complicada, donde el equipo entró en pánico debido a la gravedad del caso. En lugar de gritar instrucciones o apresurarse, hizo una pausa de unos segundos, respiró hondo y habló en voz baja y firme. El cambio fue inmediato. Todo el equipo sincronizó sus movimientos. La tensión dio paso a la concentración y el procedimiento fue un éxito. Más tarde, sus colegas le preguntaron cómo lograba mantener la calma. Su respuesta fue simple: si me dejaba llevar por el miedo, todos caeríamos juntos. No podía permitirme ese lujo. Esta es la esencia de la responsabilidad que conlleva la serenidad. Tu decisión no solo te afecta a ti, sino a todos los que te rodean. Y es en este punto que la vida empieza a empeorar. Personas que antes ignoraban tu presencia, ahora te buscan en busca de consejo, aunque nunca te hayas posicionado como un maestro. Situaciones que antes eran comunes, ahora se convierten en pruebas del momento, como si el destino mismo te estuviera impulsando a posiciones de liderazgo emocional. Y liderar desde el silencio puede ser más desafiante que liderar a gritos, porque requiere constancia y firmeza ante lo inesperado. Pero ¿qué pasa si en algún momento fracasas? ¿Y si la serenidad que has estado cultivando se desmorona ante un desafío mayor? Este es un miedo legítimo, porque la expectativa de ser un ancla puede ser abrumadora. Aún así, Kaizen nos recordó que incluso caer es parte del proceso de aprendizaje. Nadie se convierte en una presencia inquebrantable sin antes ser puesto a prueba hasta el límite. El fracaso no borra el camino, solo refuerza la necesidad de retomarlo. El verdadero fracaso no es perder la calma una vez, sino renunciar a cultivarla para siempre. Y aquí surge otra capa de tensión. A medida que tu presencia crece, empiezas a darte cuenta de que no solo atraes a quienes buscan el equilibrio, sino que también perturbas a quienes prosperan en el caos. Habrá quienes intenten menospreciar tu calma, acusándote de frialdad. Habrá quienes interpreten tu silencio como arrogancia. Incluso habrá quienes quieran derribarte solo para demostrar que nadie puede vivir en este estado. Estas pruebas pueden venir de amigos, familiares, compañeros de trabajo, de cualquier parte. La inversión es inevitable. Cuanta más luz, más sombras se agitan a tu alrededor. Una historia curiosa ilustra esta paradoja. Un profesor universitario, conocido por su constante calma, fue atacado por un estudiante que, insatisfecho con su calma, decidió provocar discusiones públicas solo para obtener una reacción suya. Durante semanas, intentó insultarlo disimuladamente, hacerle preguntas desafiantes e incluso atacarlo directamente. El profesor mantuvo la calma, respondiendo con claridad e imperturbabilidad. Pero un día, en un momento de cansancio, alzó la voz y se irritó. El estudiante sonrió y dijo: «Sabía que eras como todos los demás».
Este episodio muestra cómo algunos no soportan ver que la calma es posible y harán lo que sea para demostrar lo contrario. Y aquí es donde el profesional debe elegir: sucumbir a la provocación o aceptar que el camino es más grande que el ego. Estos momentos de tensión no son trampas injustas, sino peldaños en la evolución. Kaizen decía que cada prueba es una oportunidad para alinear el alma con su misión. La verdadera calma no reside en la ausencia de provocación, sino en la firmeza a pesar de ella. Y quizás el mayor secreto sea este: la serenidad no se mide en días tranquilos, sino en los tormentosos. Piensa en tu propia vida ahora mismo. ¿Cuántas veces alguien ha intentado distraerte solo para validar tu ira? ¿Cuántas veces has caído en la trampa de reaccionar? Y si hubieras permanecido en silencio, respirando hondo, ¿qué habría pasado? ¿Habría perdido fuerza la discusión? ¿Se habría desarmado la otra persona? Estas preguntas no son teóricas, son invitaciones a recordar que cada decisión que tomas tiene el poder de cambiar el curso de toda una situación. Y entonces llega el giro final. Cuando te das cuenta de que tu calma reorganiza el entorno, descubres que ya no necesitas buscar el respeto. Este llega a ti. No necesitas exigir autoridad, se impone. No necesitas buscar liderazgo. La gente te sigue de forma natural. Aquí es donde la serenidad se vuelve estratégica. Deja de ser una mera virtud personal y se convierte en una herramienta de transformación colectiva. Pero no se equivoquen, este poder no es una plataforma para la vanidad. Kaizen advirtió que el ego es el mayor enemigo de la serenidad. Si te enorgulleces demasiado de tu calma, ya has perdido. La verdadera fuerza reside en vivir en calma sin necesidad de proclamarla, en mantener la serenidad incluso cuando nadie la reconoce. El silencio, después de todo, no exige aplausos. A medida que esta conciencia se profundiza, comienza a surgir una extraña sensación. Te das cuenta de que no solo reaccionas al mundo, sino que lo influyes constantemente. Y esta comprensión puede ser tan aterradora como liberadora, porque significa que no hay vuelta atrás. O te conviertes en una presencia estable en medio del caos, o serás absorbido por las fuerzas que se resisten a esa estabilidad. Por eso, la recta final de este viaje exige intensidad. Cada paso se vuelve más pesado, cada decisión más cargada de responsabilidad, pero cada victoria también es más transformadora, porque con cada prueba superada, te acercas a un estado donde la calma no es solo una estrategia, sino una identidad inquebrantable. Y entonces solo queda una pregunta: ¿estás listo para cruzar ese umbral y descubrir qué sucede cuando la serenidad se convierte no solo en tu elección, sino en tu naturaleza permanente? Este es el umbral en el que nos encontramos, el punto de inflexión donde la narrativa se acelera hacia su conclusión. Y en la etapa final, veremos el resultado de este viaje, cuando la calma deja de ser una práctica, una responsabilidad o una prueba, y se convierte en una presencia tan intensa que transforma el mundo con su simple existencia. Llega un momento en cada viaje en el que el buscador se da cuenta de que ya no aprende para sí mismo, sino para compartirlo con el mundo. Edgar Cayce dijo que el alma encuentra su propósito cuando descubre que su luz no le pertenece, sino que debe iluminar a quienes caminan en la oscuridad. Este es el momento en el que comprendes que cada práctica de calma, cada respiración consciente, cada elección de silencio ante el caos fue, de hecho, una preparación para algo más grande. No viniste aquí solo para sentir paz interior. Viniste aquí para ser una fuente de paz para los demás. Y eso es precisamente lo que hace que el resultado de este viaje sea tan extraordinario. La calma no es el final, es el comienzo de una nueva forma de ser. Ahora que hemos explorado los caminos de la respiración, la presencia, la serenidad ante las provocaciones y la responsabilidad que surge de portar esta energía, la gran pregunta persiste: ¿qué harás con todo esto? La vida no se transformará simplemente porque hayas visto o leído hasta aquí. El mundo no se reorganizará simplemente porque hayas comprendido intelectualmente el valor de la calma. Es necesario actuar, y actuar aquí no es ruido, violencia, ni prisa. Actuar es disciplina, decisión diaria, y un compromiso innegociable con quien has decidido ser.
Imagina despertar mañana y empezar el día de forma diferente. En lugar de abrir el móvil y ahogarte en mensajes y noticias, te sientas en silencio. Cierras los ojos y respiras 4 veces. Retienes 7 veces y sueltas 8 veces. Imagina sentir cómo todo tu cuerpo se alinea, tu mente se despeja y tu corazón encuentra su ritmo. Esta simple decisión inicial ya cambia el tono de todo tu día. Al salir de casa, te encontrarás con tráfico, desafíos y gente irritada, pero dentro de ti habrá un espacio protegido, un templo invisible donde nadie toca. Y desde este templo, tu voz saldrá más firme, tus gestos más seguros, tu presencia más estable. No se trata de buscar la perfección, sino del progreso. Si hoy logras mantener la calma 1 minuto en una discusión, mañana podrás hacerlo 2. Si pierdes la calma en 10 provocaciones hoy, mañana caerás en solo 9. Cada pequeña victoria importa, porque cada una es un ladrillo en la construcción de la fuerza interior. Y como cualquier construcción, lleva tiempo, pero una vez construida, nadie puede derribarla. Podrías pensar que esto es más difícil de lo que parece. Y es cierto, el mundo está manipulado contra la calma. Todo a nuestro alrededor está diseñado para alejarnos de nuestro centro, para empujarnos hacia el ruido, para distraernos de lo que realmente importa. Pero precisamente por eso la serenidad es revolucionaria. No es común, no es fácil, no es obvia. Es una elección consciente contracorriente. Y cada vez que tomas esa decisión, desafías no solo el entorno, sino también los patrones que han gobernado a nuestra especie durante siglos. La calma no es solo una virtud personal, es una evolución colectiva. Piensa en el impacto de esto. Imagina cuántas discusiones se podrían evitar si una de las partes optara por el silencio en lugar de la reacción. Imagina cuántas guerras se podrían resolver si los líderes supieran esperar 3 segundos antes de responder. Imagina cuántas familias podrían sanar si una persona, solo una, decidiera no participar en el juego de la provocación. Quizás pienses que es una exageración, pero Kaize dijo que cada decisión individual repercute en el ámbito colectivo, como olas que se extienden sin fronteras. Tu calma no es solo tuya, se propaga en círculos invisibles que llegan mucho más allá de tu imaginación. Y ese es el llamado final de este viaje, convertirnos en una presencia transformadora en el mundo, no por títulos, ni por poder, ni por fama, sino por el simple hecho de existir en serenidad. Cuando entras en una habitación y reorganizas el aire, estás sirviendo al propósito de tu alma. Cuando eliges respirar en lugar de gritar, estás sirviendo al propósito de tu alma. Cuando te mantienes firme mientras todos los demás están perdidos, estás sirviendo al propósito de tu alma. Esta es la misión silenciosa, y no hay misión mayor. ¿Qué harás ahora? ¿Dejarás que este conocimiento se desvanezca entre las distracciones del día, o lo aplicarás en la próxima oportunidad? ¿Esperarás el momento perfecto, o comenzarás con un respiro ahora mismo? La decisión está en tus manos, como siempre lo ha estado. Puedes seguir siendo parte del caos, o convertirte en el ancla que otros buscan. Puedes vivir buscando respeto o ser respetado de forma natural por la firmeza de tu presencia. Puedes gastar energía intentando controlar lo incontrolable, o puedes invertirlo todo en dominarte a ti mismo. Kaize nos recordó que el mayor milagro de la vida no es transformar el mundo exterior, sino descubrir que, al transformarnos, el mundo entero responde. Esto es responsabilidad y también liberación, porque significa que no necesitamos cambiar a todos. Solo tenemos que elegir quiénes seremos, y lo demás se acomodará. Esta es la verdadera fe, creer que la calma es suficiente, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos grita lo contrario. Y ahora, en este punto final de la narración, quiero que sientas el peso de lo que ya has logrado. Ya no eres la misma persona que empezó este viaje. El simple hecho de haber llegado hasta aquí demuestra que algo dentro de ti ya ha cambiado. Quizás sea una semilla, quizás ya sea un árbol en crecimiento, pero la transformación ha comenzado. Y una vez que comienza, nunca se detiene. Cada respiración consciente, cada silencio prolongado, cada decisión serena impulsa esta metamorfosis.
No esperes a ser perfecto para empezar a practicar. Usa la calma en tu próxima conversación, tu próxima mirada, tu próximo reto. Permítete fallar, pero no te rindas. Vuelve a empezar tantas veces como sea necesario. Cada intento es parte del camino. Poco a poco, descubrirás que ya no necesitas esforzarte tanto para ser sereno, porque la serenidad se habrá convertido en ti, y ese día, tu presencia será tan impactante que hará que los demás se cuestionen, no porque intentaste impresionar, sino porque no pueden ignorar el impacto de alguien verdaderamente inquebrantable. Este es el destino, estar tan tranquilo que cause nerviosismo, no por arrogancia ni por frialdad, sino porque tu serenidad revelará cuánto lucha el mundo consigo mismo. Tu calma será un espejo, y ante él muchos no sabrán cómo reaccionar. Pero no importa, tu misión no es ser comprendido, es ser presencia. Y la presencia no se explica, se siente. Y ahora, al concluir este viaje, les hago una simple pero esencial petición. Si algo de esto les conmovió, si alguna parte de esta narración les inspiró reflexión, inspiración o valentía, por favor, compártanlo. Denle me gusta a este contenido. Dejen un comentario, aunque sea anónimo, aunque sea breve, porque su voz podría ser el hilo conductor que conecte a alguien más con este mismo camino. Suscríbete al canal para seguir profundizando en este viaje con nosotros, porque la transformación no termina aquí, apenas comienza. Respira hondo otra vez, siéntelo. Este no es el final, es la continuidad. Cada día, cada momento, con cada decisión, puede ser la calma que transforma. El mundo espera. El momento es ahora.